Te encuentras en el único y original noticiero de Miradas sociológicas. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al programa Mirada Sociológica, en donde mencionaremos aspectos importantes de la sociología y su impacto en la actualidad. Contaremos los orígenes de esta, personajes destacados de cada escuela, su aportación y cómo se repercuten en la actualidad. También mencionaremos a grandes exponentes como lo son Augusto Comte, Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. El día de hoy traemos a unos invitados especiales que nos ayudarán a reforzar el tema. Ellos son la profesora Sandra Herrera, la profesora Janel Pérez, el operador y director Pablo Campos y el sociólogo Jesús Matú. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Hola, muy bien, gracias. Por mi parte, hoy hablaremos sobre la definición de ciencia, los factores que permiten considerar a la sociología como ciencia y la teoría de los 3 estados del hombre de Auguste Comte, que dio origen al positivismo. Nuestra intención es mostrar cómo la ciencia se aplica tanto en lo natural como en lo social, ayudándonos a entender mejor nuestra sociedad. Con estos temas buscamos informar y reflexionar sobre el papel de la ciencia en el desarrollo social. Buenas tardes, mi nombre es Octavio Campos y hoy les hablaré sobre un concepto clave en la sociología, la ubicación de las instituciones como hechos sociales según la perspectiva de Emile Durkheim. A lo largo de esta exposición analizaré las instituciones no son solo creaciones individuales, sino estructuras que existen fuera del individuo y ejercen en la sociedad. Soy la profesora Janiel y hoy les hablaré sobre los factores que dieron origen a la sociología. Abordaremos los factores económicos, políticos, culturales y científicos que influyeron en el surgimiento de esta disciplina fundamental para entender las dinámicas sociales. Gracias por acompañarnos. Hola, es un gusto para estar aquí el día de hoy. Yo me encargaré de explicar 2 temas importantes. La primera de ellas sería la comprensión de la estratificación social, el marxismo, de la mano de Karl Marx, y la jerarquía social y el tipo ideal por parte de Max Weber. Ambos dividen a la sociedad en clases partiendo de diferentes puntos de vista, por lo que ambos aportan diferentes perspectivas sobre la desigualdad y el cambio social. Así que hablar de ambos puntos de vista nos da una perspectiva más completa acerca de todo este asunto. ¡Qué bien! Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bien, para comenzar con el programa, tengo una pregunta que hacerles y me gustaría que la respondieran. ¿Por qué la sociología es considerada una ciencia? ¿Qué hace la sociología una ciencia? Me gustaría saber su punto de vista, profesora Sandra Herrera. Claro, con gusto. Para entender qué hace a la sociología una ciencia, primero debemos saber qué es la ciencia en sí misma. La ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtienen de manera sistemática, organizada y metódica. ¿Y cómo se obtienen estos conocimientos? A través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. O sea que la sociología utiliza el método científico para estudiar la sociedad. Esto permite identificar y explicar patrones sociales, ofreciendo soluciones a problemas sociales y ayudándonos a entender mejor cómo funciona nuestra sociedad. Es cierto, en resumen, la sociología se considera una ciencia debido a que usa el método científico para la comprobación de las teorías planteadas por el sociólogo. Bien, ahora me gustaría preguntar a la profesora Janel Pérez, ¿cuáles son o fueron los factores que le dieron un punto de inicio a lo que hoy conocemos como sociología? La sociología nació como respuesta a los grandes cambios que ocurrieron en los siglos XVIII y XIX. Primero, en el ámbito económico. La revolución industrial que comenzó en Inglaterra transformó las formas de producción, creando nuevas clases sociales, como la burguesía y el proletariado, lo que generó grandes tensiones sociales. En lo político, la Revolución Francesa de 1789 y otros movimientos en Europa promovieron ideas de libertad, igualdad y derechos civiles, desafiando el orden tradicional de las monarquías. Desde el punto de vista cultural, el crecimiento de las ciudades y la migración del campo a la ciudad cambiaron los valores, creando nuevas dinámicas en las sociedades urbanas que se alejaban de las estructuras rurales. Por último, en lo científico, el auge del pensamiento racional y el positivista de Auguste Comte, quien en 1838 en Francia acuñó el término sociología, marcó un cambio importante. Comte explicaba la sociedad a través de principios científicos, dejando atrás las explicaciones religiosas o supersticiosas.
Así la sociología nace como una disciplina científica para entender y mejorar la sociedad en medio de estos profundos cambios. Ya veo. Entonces podríamos decir que la sociología se originó gracias a varios factores, desde los políticos hasta los sociales, y poco a poco la sociología fue tomando forma y moldeándose de acuerdo a los principios que hoy la conforman. Ahora hablaremos sobre la edificación del positivismo, desde los tres estados del hombre, Augusto Comte, comprensión de la estratificación social, el marxismo, Carlos Marx, ubicación de las instituciones como hechos sociales, Emilio Durkheim, jerarquía social y tipo de algo, Max Weber. Me gustaría saber sus opiniones de la profesora Sandra, del sociólogo Jesús y del director Pablo. Con mucho gusto. Auguste Comte, considerado el padre del positivismo, propuso que la humanidad ha pasado por tres etapas en su forma de pensar. Primero, el estado teológico, en el que todo se explica a través de fuerzas sobrenaturales y deidades. Luego, el estado metafísico, donde se recurre a conceptos de fuerza y esencias abstractas, como el destino o la naturaleza, pero sin un enfoque científico claro. Finalmente, llegamos al estado positivo, que Comte consideró el más avanzado. En este estado, el conocimiento se basa en la observación, la experiencia y el método científico. Aquí, el ser humano deja de buscar causas sobrenaturales o abstractas y se centra en hechos comprobables y en la búsqueda de leyes universales que expliquen los fenómenos naturales y sociales. Comte creía que el progreso de la humanidad dependía de alcanzar este estado positivo, donde el conocimiento científico se utilizaría para mejorar la sociedad. Por supuesto, primero comencemos con Karl Marx. Él sostiene que la estratificación social está basada en las relaciones económicas, lo que divide a la sociedad en dos clases, la burguesía y el proletariado. Los burgueses eran los dueños de los medios de producción y el proletariado, al no poseer estos, terminaban trabajando para los burgueses, siendo explotados mientras que los burgueses obtenían beneficios de su trabajo. A esta relación se le podría denominar como el motor del cambio social, lo que culminaría en una revolución en la cual el proletariado tomaría el control, dando como resultado una sociedad comunista en la cual no existirían las clases, eliminando la explotación y la propiedad privada, con ello eliminando la estratificación social. Por su parte, Max Weber proponía que la estratificación social no dependía solo de esos medios de producción, sino de tres dimensiones. La primera sería la clase, la cual se refiere a la posición económica de la persona. La segunda sería el estatus, el cual se refiere al prestigio social, y por último el partido, el cual se refiere al poder político. Estos tres aspectos interactúan y crean la jerarquía social. También introdujo el término de conceptualidad, el cual se podría definir como el modelo teórico que ayuda al análisis de fenómenos sociales, como el capitalismo moderno, el cual es un sistema orientado a la maximización de ganancias mediante el cálculo racional y la acumulación de capital. Muchas gracias por su valiosa explicación. Ahora, continuando con este análisis, me gustaría abordar la visión de Emily Durkheim sobre las instituciones como hechos sociales. Durkheim nos enseña que las instituciones son estructuras colectivas que trascienden a los individuos. Estas instituciones, como la educación, la familia o el gobierno, son producto de la vida en sociedad. Y aunque nacemos en una sociedad ya organizada por estas instituciones, no son estáticas, sino que evolucionan junto con la comunidad. Según Durkheim, estas instituciones actúan como hechos sociales, es decir, normas y costumbres que nos influyen y que al mismo tiempo son una manifestación de cohesión social. Este concepto nos permite entender cómo las instituciones no solo nos moldean, sino que también juegan un papel fundamental en el orden y funcionamiento de la sociedad. Dicho esto, cedo la palabra al siguiente experto para que nos explique cómo estos hechos sociales se manifiestan en la actualidad. Interesante. Es impresionante cómo estos autores y grandes exponentes de la sociología estudiaron y crearon un modelo de una utopía basándose en la igualdad de condiciones, pero también mostrando las dificultades que podrían surgir si se llevaban a cabo en nuestra sociedad. Sabemos que las escuelas sociológicas han ofrecido diversas perspectivas para entender la estructura y funcionamiento de la sociedad, influyendo en el pensamiento moderno en ciencias sociales. Entre las principales corrientes se encuentran el funcionalismo, representado por Emil Durkheim y Talcott Parsons. Se enfoca en cómo las instituciones sociales funcionan en conjunto para mantener el orden. Ha sido clave en el análisis de la educación, el crimen y las normas sociales. La teoría del conflicto, con Karl Marx y Friedrich Engels como referentes.
sostiene que el conflicto entre clases sociales es el motor del cambio. Ha influido en movimientos políticos y la creación de estados socialistas, además de profundizar en el análisis de la desigualdad. Interaccionismo simbólico, fundado por George Herbert Mead, estudia cómo las interacciones sociales y el uso de símbolos como el lenguaje construye la realidad social. Se centra en el nivel micro de la sociedad. Teoría crítica, desarrollada por la Escuela Frankfurt con figuras como Theodor Adorno y Jürgen Habermas, critica el capitalismo y la cultura de masas. Ha sido fundamental para movimientos sociales como el feminismo y los estudios postcoloniales. El estructuralismo con Claude Lévi-Strauss como principal exponente. Propone que las estructuras subyacentes a las culturas y el lenguaje son comunes a todas las sociedades, influyendo en la antropología y semiología. Postmodernismo. Michel Foucault y Jean Baudrillard critican el poder y la dominación de representaciones y simulacros en la sociedad contemporánea. Han influido en los estudios culturales, medios de comunicación y la teoría queer. Estas escuelas ofrecen diferentes lentes para analizar la sociedad, desde la estructura macro hasta las interacciones cotidianas, influyendo en políticas públicas, activismo y nuevas formas para entender la justicia y el progreso. Hasta aquí llega el programa. Fue un gusto platicar con ustedes y explicarle mejor a los televidentes qué es la sociología. También agradezco la presencia de nuestros expertos. Agradecemos su tiempo y aportación al programa. Agradezco mucho el poder participar en este programa y espero que esta información sobre la definición de ciencia, los factores que permiten considerar a la sociología como ciencia y la teoría de los 3 estados del hombre de Auguste Comte les haya resultado útil e inspiradora. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestra plática. Espero que les haya quedado claro cómo los factores económicos, políticos, culturales y científicos influyeron en el nacimiento de la sociología. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Fue un placer poder hablar con todos. Espero que haya podido ser de ayuda con mi explicación acerca de la estratificación social desde la perspectiva de Karl Marx y Max Weber. Nos vemos. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de nuestra intervención sobre la importancia de las instituciones como hechos sociales según Emily Durkheim. Espero que la información compartida haya sido útil para comprender mejor cómo funcionan las estructuras que forman nuestra sociedad. Agradezco su atención y su tiempo. Y les invito a seguir reflexionando sobre estas instituciones que impactan nuestras vidas diarias. En resumen, hemos visto cómo la sociología como ciencia se basa en el análisis riguroso de los fenómenos sociales. Desde el positivismo de Comte hasta el marxismo de Marx, estas teorías nos ayudan a comprender las estructuras y dinámicas que nos rodean. Antes de irnos, me gustaría hacer unas preguntas para reflexionar a los televidentes. ¿Qué se llevan de este programa? ¿Qué opinan de la sociología? ¿Y serían sociólogos para ayudar a su comunidad? Sin más que decir, les agradecemos su atención a los expertos del día y les espero en el siguiente programa Mirada Sociológica. Hasta la próxima. Y como siempre, tu noticiero de confianza. Miradas sociológicas.